Hola, buenas tardes a todas, a todos, bienvenidos. Nos encontramos en un lugar muy emblemático, el Centro de Documentación Teatral de las Artes Escénicas de Andalucía, sin duda un gran templo del teatro. Comparezco ante vosotros esta tarde para presentaros uno de mis últimos proyectos teatrales, La violación de Lucrecia de William Shakespeare. Antes de adentrarme y de profundizar en el proyecto, quisiera hacer unos breves apuntes sobre el modo en que yo llegué a este mundo de la interpretación y lo que también significa para mí, cómo entiendo lo que significa y va a significar, creo, a mi entender, la literatura dramática y el teatro, y en definitiva, lo privilegiado, por otro lado, que me siento por formar parte de esta tribu tan hermosa que es la cultura de nuestro país. Miren ustedes, yo nunca lo he hecho, pero sé que el público a veces lo demanda, una comparecencia más personal. Yo he sido siempre muy receloso con mi vida privada y he entendido que lo público es mi profesión, el oficio, y he sido quizá demasiado estricto en eso. Pero también está bien que hablemos de tú a tú y nos sinceremos un poco y nos conozcamos más desde el punto de vista personal. Mire, yo nací en un pueblecito muy pequeño de Almería, aquí en Andalucía. Se llama Oria, la comarca del Almanzora almeriense, y cuando yo era niño mis padres pasaban gran parte del tiempo en distintos pueblos de la comarca. Por lo tanto, mi oficio, mi vida de niño circundaba entre Oria y Vélez Rubio. Y aquí fue, en estos momentos de mi niñez, donde yo conocí el teatro por primera vez. Recuerdo que alguien había montado una función para el pueblo. Lejos estaba, naturalmente, de imaginar que yo un día iba a formar parte de esta maravillosa profesión. Y alguien estaba preparando una función para el pueblo y participábamos prácticamente todos los niños. Nunca había contado cuáles fueron mis comienzos y hoy me apetece mucho, antes de adentrarme en el proyecto, de contarles realmente. Hay muchas formas, hay muchos caminos para llegar a este mundo de la interpretación, pero el mío fue este. De pronto se organiza esa función para el pueblo, muy de aficionados, supongo que dirigida por maestros, en donde mi hermano el mayor estaba dirigiendo y, bueno, prácticamente el pueblo participaba. Nunca se me olvidará que se trataba de La herida luminosa de José María Sagarra, donde había un personaje de un cura jovencito que moría en escena y eso consiguió que el conflicto entre los padres se resolviese. Fue como una especie de redentor entre su familia. La muerte de él en escena terminó siendo un motivo de acercamiento de los dos padres. Y recuerdo, desde la inconsciencia de niño, recuerdo que en algún momento de la escena, cuando me estaba muriendo, y decía un texto que jamás se me olvidará. Fijaros que después han venido 1000 textos y 1000 proyectos, pero ese primero jamás se me olvidará. Decía este chico mientras moría, dice: escuchadme, Padre, cuando Dios agachó la cabeza y entregó el espíritu, aún hubo un soldado cruel que hurgó en la herida del hombre ya muerto, clavándole una lanza. En aquel momento, sin darme cuenta, mis ojos se fueron hacia el patio de butacas y yo sentí que la gente lloraba, que alguien estaba como congojada, sintiendo una emoción enorme. Pues yo creo que esto ha quedado inoculado en mi vida, aquella sensación de mi niñez, jamás pude superarla. Después vendría
el crecer y el tener que seguir estudiando, me fui muy prontito a realizar estudios a Madrid y allí tuve la suerte de conocer el teatro ya desde otra dimensión. Pero fijaros, nunca se me hubiese ocurrido en aquel momento que al final terminaría formando parte de esto. Seguía mis estudios de Derecho, de formación, pero aquella sensación inolvidable del primer contacto con las tablas en el teatro me perseguía inexorablemente. Y como digo, la gran suerte de mi vida fue acercarme a unos talleres que había en Madrid que eran dirigidos nada menos que por el gran Alberto Miralles. Se llamaba El TAI. Alberto Miralles, junto a Pepe Sanchís Sinisterra, junto a Gerardo Vera, William Layton, en aquellos momentos de mi niñez eran personas importantísimas en el mundo del teatro que resurgía tras un gran silencio en su época, porque ellos pertenecían a aquella transición donde estuvieron tanto tiempo amordazados y que después de la dictadura franquista y después en la transición que ellos vivieron pudieron por fin hacer resurgir un tipo de teatro de vanguardia maravilloso. Aquel maestro, yo desde mi niñez, desde mi ignorancia, jamás hubiera imaginado la largura, la dimensión que Alberto Miralles podía tener. Luego me enteré que además de formarme a mí inicialmente en esto, junto a otros alumnos, también era catedrático ya en la Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Cuando terminé mi tiempo en Madrid de mis estudios, yo lamentablemente tenía que buscar un trabajo en Barcelona y trasladarme y estaba muy triste porque tenía que dejar la formación con Alberto Miralles. Y la gran suerte de mi vida fue el que él confió en mí y me dijo: no te preocupes, sigue tu vida, sigue tu formación, pero en cuanto llegues a Barcelona, vete a esta dirección. Me dobló en un pergamino, en un folio blanco, una dirección con el nombre Pepe Sanchís Sinisterra. Nada menos. Yo ignoraba en aquel momento quién era. Pero eran grandes amigos y Pepe tenía en Barcelona, había formado lo que luego para la historia del teatro ha significado el teatro fronterizo, al lado del Teatre Lliure. También era profesor del Institut del Teatre de Barcelona. Conseguí mi trabajito en el juzgado mientras estudiaba Derecho para conseguir dinero y a la que pude me escapé un día muerto de deseos, de ansias de volver a pisar un escenario, de que alguien me volviera la vista al teatro, porque no podía superar ya esta vocación tremenda, ¿no? Me recibe Pepe Sanchís Sinisterra, que como todos sabéis se popularizó luego con Ay Carmela, con esa obra tan emblemática, pero Pepe ya cuando España lo conoce con Ay Carmela, ya había dejado un legado como docente, como pedagogo, maravilloso, como director, como un gran hombre de teatro y un pensador del teatro, un filósofo del teatro extraordinario, junto a Maui Mira, su esposa en aquel momento. Me recibió con muchísimo cariño porque yo iba recomendado por Alberto Miralles. Allí hice mis primeros pinitos, como se suele decir, profesionales, porque aquello ya era muy serio, había que comprometerse y las horas de estudio y de laboratorio, Pepe era muy exigente. No es una exageración si digo que de verdad me siento muy afortunado. Fue un sentido de la responsabilidad que me ha acompañado siempre, mucha lucha, mucho esfuerzo, mucho estudio, pero también una gran suerte el haber podido ser aleccionado por estos grandes maestros al comienzo de mi carrera, que me orientaron indiscutiblemente. Aquel tiempo en el teatro fronterizo fue determinante para que yo decidiera de una vez para siempre que
por mi familia, por mí, por todo, iba a terminar unos estudios universitarios, pero que yo jamás dejaría de formarme en el teatro y que al final ese era mi sueño, es mi sueño y que terminaría sin duda siendo mi oficio, mi profesión. Me preparó Pepe Sanchis Sinisterra con Gerardo Vera las pruebas para ingresar en el Instituto del Teatro de Barcelona. Ingresé al año siguiente y allí hice mis estudios. Tocado sin duda por la varita mágica de la suerte, de la emoción, de la entrega al final a este oficio, en el Instituto del Teatro de Barcelona estaba Iago Pericot, una persona muy importante durante y después en mi carrera. Jamás podré estar agradecido a nada ni a nadie tanto como le estoy agradecido a él, que murió hace unos pocos años. Iago Pericot es uno de los mejores escenógrafos de España, que en aquel momento era director del Instituto del Teatro de Barcelona y además impartía las materias de interpretación y escenografía. Con él recuerdo haber crecido mucho, haber aprendido mucho desde la humildad, porque era todo una especie de material en bruto, muy joven, muchas ilusiones, pero todo muy desordenado y una gran falta de conocimientos, naturalmente. Él me ayudó a que pudiese salir adelante y nada más y nada menos que cuando terminó mi carrera me llevó de su mano, dirigiéndome nada menos que en el banquete de Platón, la primera vez en España que se extraía de las aulas universitarias un texto tan hermoso como el banquete de Platón, ese texto filosofal que Iago Pericot adapta al teatro y que me hace protagonizar el proyecto, nada menos que al lado de uno de los grandes actores universales, Hernán Bonín. Me lleva para el estreno al Teatro Internacional de Teatro Clásico de Mérida, al Teatro Romano, al Festival de Teatro Clásico Romano de Mérida, donde yo salgo al panorama nacional. Así que díganme ustedes si esto no es tener suerte. Para mí Iago Pericot fue como un padre, fue como un guía en mi vida y siempre estará en mi corazón y en mi recuerdo, y creo que el mundo de la cultura, de las artes, del teatro, le debemos mucho a Iago Pericot, pero yo naturalmente. Hay una pregunta, ¿no? Buenas, Benjamín. Como creador andaluz, ¿cuál es el vínculo y el compromiso con Andalucía? Hola, buenas. Gracias por la pregunta. El compromiso por mi tierra es absoluto. El empeño por contribuir, modestamente digo, a su crecimiento y aportación al patrimonio cultural es de una lealtad absoluta, y así lo he demostrado a lo largo de toda mi carrera. Dicho esto, tengo que explicar que no han sido pocas las dificultades y los obstáculos que me he encontrado en mi tierra para poder desarrollar mi oficio, debido a una cierta persecución que he padecido, y se lo digo muy sinceramente, y que padezco, por esos que se han autoarrogado ser los padres del teatro andaluz y que no han permitido nunca otras formas y otros lenguajes en el oficio que los que ellos mismos dictaminaban y dictaminan, por cierto. No hay que hablar en pasado, continúa ocurriendo. Yo he sido poco conformista, lo reconozco, poco limpiachaquetas y algo rebelde. Esa es la verdad. He escuchado barbaridades a lo largo de mi carrera, como, por ejemplo, que los actores andaluces que castellanizamos al decir el texto teatral estamos renunciando a nuestra identidad como patria. Barbaridades tan fuertes como que no se puede luchar con un sentido identitario por Andalucía si nuestra dicción en el teatro
o en el cine, o en la poesía, etcétera, no es con habla y con acento andaluz. Barbaridades como que declamar o interpretar a Lorca sin acento andaluz es una profanación a nuestra cultura andaluza. Precisamente a Lorca, uno de nuestros autores más universales que tantas fronteras ha abierto por el mundo, uno de los autores que ha sido interpretado en todos los idiomas del universo y traducido a todas las lenguas existentes, Federico García Lorca, nada menos. Que se lo digan a nuestra queridísima actriz, la gran diva del teatro Núria Espert, la catalana Núria Espert, que con ese acento maravilloso entre castellano y catalán y neutro, junto a Margarita Sirgut, ha conseguido ser uno de los grandes iconos lorquianos. No le ha hecho ninguna falta ser de Granada para entender el mensaje, la poesía, la metafísica de Lorca y llevarnos a Andalucía por el mundo, diciéndolo ella desde su corazón. No le ha sido necesario vocalizar con acento andaluz para que Lorca se haya podido ver a través de ella por el mundo. Sostengo que eso es una barbaridad, los que sostienen eso, y que condena a Andalucía a un reduccionismo infame. Que soy de los artistas andaluces, y somos muchos, por cierto, que estamos hartos del chuminismo recalcitrante y antiguo, de los tópicos y del sectarismo, que el cosmopolitismo y la globalización también han llegado a nuestra tierra, que por cierto es multicultural, mucho más antes de que se inventara esa palabra. Para multicultural, para pluralidad en los acentos, en la cultura, en el modo de vivir y de sentir, mi Andalucía, ejemplarizante para eso. Yo perdí, sin embargo, mi acento andaluz cuando era niño. ¿Esa es mi condena? ¿Ya no poder formar parte de los míos? Pues miren ustedes, lo soy y voy a seguir formando parte. Perdí mi acento andaluz porque cuando uno se está formando es cuando también el acento se está formando. Era muy niño cuando salí para realizar estudios fuera de Andalucía. Adquirí de manera natural otros acentos porque vivía en otras comunidades. Nunca me lo han perdonado. Formé parte de un elenco catalán por primera vez en mi vida profesional y me formé en una escuela de Cataluña, en el Institut del Teatre de Barcelona, siempre mirando a mi tierra y procurando que mis proyectos se vieran en Andalucía, pero nunca me lo han perdonado. Pues soy de Almería. Nací en un pueblo pequeño, maravilloso de Almería. Soy andaluz por los 4 costados y de muchas generaciones atrás. He podido compatibilizar perfectamente, con gran honor, con gran responsabilidad, mi acento con el de mis padres, porque ellos no emigraron a ningún lugar y mantuvieron su acento vernáculo, es decir, el acento de origen que yo tuve que perder cuando viajé para formarme a otras comunidades. Mi castellano neutro no me ha hecho perder jamás de vista a mi tierra, ni dejar de amarla con toda mi alma, ni perderla de vista ni un solo día de mi vida. Aquellos que me critican y que quieren sacar de mi tierra, que me quieren sacar de mi tierra por mi acento, no han valorado nunca que nunca tuve mi cuartel general fuera de Andalucía. Podía, como los demás,
haberme instalado en Madrid y en Barcelona, como otros muchos compañeros que presumen y alardean de andalucismo, pero que están en Madrid esperando que Pedro Almodóvar los llame para sostenerle la lanza o para hacer de mueble en un capítulo televisivo. Miren ustedes, yo no. Yo, pese a mi acento, el que tanto se me condena, he permanecido vinculado a mi tierra y empadronado en mi tierra toda mi vida. Con eso he contribuido también a la descentralización madrileña, a la descentralización de la cultura. Desde Andalucía también se pueden crear proyectos para el mundo que luego han sido vistos por el mundo. Y mi acento no ha sido un obstáculo. Somos 600 millones de habitantes que utilizamos el español como lengua vehicular. Segunda lengua en la comunidad universal, el español es nuestro mayor legado patrimonial. Ya es hora de que nos vayamos olvidando de esas purezas inexplicables y que hagamos de nuestra cultura un lenguaje seductor que nos incluya a todos. Para eso, nada mejor que el teatro. La buena oralidad, poder tener una herramienta hermosa y colocar la dicción, el mensaje, para que llegue a la mayor gente posible, eso es importante. No reduzcamos eso que nos abre tantas puertas y tantas fronteras. Hagamos nuestra habla patrimonio de la humanidad y no solo de unos cuantos. Creo que hay otra pregunta. Sí, buenas, Benjamín. Hola. ¿Por qué Shakespeare? ¿Por qué la violación de Lucrecia en estos momentos? Gracias por la pregunta. El teatro, como ya he dicho yo en otras ocasiones, es el documento vivo de la conducta humana. El teatro es la piedra angular de la civilización. Y no me tilden ustedes de hiperbólico, de exagerado, porque ahora le justificaré por qué. A mí me parece que ese lenguaje que nos conduce a nuestro alter ego es el único arte que nos conduce a esa parte del alter ego humano, donde nosotros nos vemos reflejados, es un espejo de nuestra conducta, para bien o para mal. Digamos que es el arte que más nos define y donde más nos sentimos identificados. Es el espejo, insisto, del comportamiento humano. Esta compleja habilidad dentro de las humanidades tienen dos nombres fundamentales y muy transversales en mi carrera: Federico García Lorca y William Shakespeare. No creo que solamente para mí, sino para toda la industria, para toda la cultura teatral del mundo. Han sido los dos grandes genios de todos los tiempos, los dos grandes poetas, los dos grandes actores, los dos grandes dramaturgos. Ellos ejercen para mí, en mi modo de ver, el principio deontológico del teatro que se va a caracterizar por la fidelidad a las ideas, a los ideales y del humanismo. Y siempre, insisto, al servicio del pensamiento libre y crítico a veces, servicio de las ideas. Abordo, pues con muchísima ilusión este proyecto, como lo he hecho siempre. Tengo que reconocerles que no hay ni una sola vez que suba al escenario con un nuevo proyecto, donde no me tiemblen las piernas, donde no sienta de nuevo la responsabilidad y el miedo a equivocarme, donde no crea que de nuevo todo lo anterior no ha servido de nada y vuelvo a tener los mismos temores y las mismas inseguridades, pero que por otro lado puede ser bueno para poder ejercer este oficio con naturalidad y ser de verdad encima del escenario. Yo recuerdo siempre en estos momentos a uno de los grandes de este país, el fallecido Enrique Morente, que una vez, allí donde esté, se lo dedico a estas palabras de agradecimiento, por cierto. Debutábamos en el Teatro Isabel la Católica con un proyecto lorquiano
y él estaba conmigo en el escenario, pocos años antes de morir. Y recuerdo que le pregunté, Enrique, después de tantos años, estás muy nervioso en el camerino antes de salir. Y me contestó que el día que saliera a un escenario él con la tranquilidad de poner una lavadora, que ese día se retiraría, porque entonces habría perdido ese entusiasmo, esa inquietud, esa adrenalina que supone comparecer ante el público, abrirnos el corazón ante el público. Lo entendí muy bien. Así que abordo de nuevo este proyecto, La violación de Lucrecia, con el mismo entusiasmo que los anteriores y, si cabe más, con mucha responsabilidad y gran respeto al público y al autor, como no podía ser de otra manera. Con la esperanza siempre, como en anteriores proyectos, de que mi teatro sea algo pedagógico, sea algo didáctico. Perdonen la arrogancia, pero me parece que el teatro, aparte de distraernos, aparte de ese lugar espectacular y lúdico que tiene, sin ningún género de duda, debemos de utilizarlo también como herramienta útil que visibilice el conflicto y que a veces pone remedio a lo humano. La violación de Lucrecia es uno de los poemas narrativos de la época de juventud de Shakespeare. El otro, por si ustedes no lo saben, por si vosotros no lo sabéis, es Venus y Adonis. Yo elegí la violación de Lucrecia por varios motivos que no vienen al caso. Es un texto del siglo XVII que, sin pretender el teatro de género, condena la violencia machista, por lo que vuelve a poner a la mujer maltratada, la víctima, en el centro del mundo, en el centro del escenario. Otra vez, el teatro como herramienta, insisto, útil, con un mensaje que, tras muchos años de ser escrito este texto, muy a mi pesar y lamentablemente, vuelve a ser vigente. En un mundo, en un actual sistema, en pleno siglo XXI, donde la lacra de la violencia de género está acabando con cientos de vidas de mujeres indefensas. Muy a nuestro pesar, este texto, atendiendo al modo que yo tengo a este estilo, creo, indeleble que yo tengo en el teatro, de mirar al pasado, crear ese puente desde el pasado al presente. Como decía don Antonio Machado, mirar al fondo del pozo para poder ver bien las estrellas. También aquí en este proyecto he mirado al pasado, a un texto del pasado, para traerlo al presente. Y en esa travesía, en ese viaje, intentar de reconocer dónde están las brutalidades del ser humano y también la belleza. Decía un compañero mío que el ser humano lo tiene todo, que podemos ser capaces de construir la Capilla Sixtina, pero también de cometer las mayores atrocidades. Y esto es lo que viene a contar este proyecto. Se trata de un texto prodigioso. Yo creo que estoy ante uno de los textos más hermosos que he interpretado en mi vida, del autor isabelino, que bien podría ser el epílogo de las grandes obras que vinieron luego, como Hamlet, Romeo y Julieta, Julio César, La Tempestad de Shakespeare, etc. Cuenta, así sintetizadamente, les voy a contar algo sobre la trama, sobre la obra, sin hacer spoiler, como se dice ahora, pero les sintetizo. Se trata de un hecho histórico que sucedió realmente y que cambió el curso político de la historia de Roma. Un príncipe desarmado, violador, asesino, pero propuesto para rey, decide violar a la virtuosa Lucrecia, una mujer sin tacha,
hermosísima, pero esposa de su mejor amigo. Inmediatamente el pueblo se levantó. La insurrección del pueblo romano hizo que cambiara el curso, insisto, de la historia de Roma, y la Roma de Reyes pasó a ser Roma de la República. Sin duda un hecho histórico relevante en la historia de Europa, pero que en la pluma de William Shakespeare se va a convertir en un mosaico de sentimientos, de pasiones y de arrebatados delitos, sin duda un espectáculo lleno de emociones, de poesía y de brutalidad, lamentablemente. En mi idea del espectáculo, en mi adaptación, en nuestra adaptación del equipo y yo, hemos tenido que dar formato dramatúrgico a este poema narrativo, ya que en principio este texto no estaba adaptado para el teatro. Hemos tenido que elaborar el guión, ya que, como insisto, no es un guión teatral. Ha habido que guionizarlo y hacer la adaptación para la escena. Elaborar el libreto, le llamamos nosotros. El espectador tendrá la oportunidad de ver la gran tragedia completa en clave unipersonal, que significa lo siguiente. Yo lo explico. El primer personaje que interpreto, porque insisto, es uno de los grandes retos, porque vuelvo a interpretar todos los personajes de la obra y al mismo tiempo a dirigirlo. Naturalmente, para eso he tenido que contar con un buen equipo para hacerlo. Sin ellos no sería posible. El personaje primero es el de William Shakespeare, el propio autor, que ejerce en este momento, es decir, en la obra es el propio narrador al mismo tiempo. La historia del personaje de Lucrecia, violada, le conmueve tanto que se convierte en un narrador enajenado y afectado por los hechos, hasta el punto que va entrando de manera, insisto, casi metamorfósica, entrando y saliendo a los personajes, llevado por el brío de las emociones, ¿no? Yo, por cierto, utilizo el que William Shakespeare, además de ser un gran dramaturgo inglés, isabelino, también era un excelente actor. Por lo tanto, esto en la dramaturgia, en la adaptación, me permite que él, al mismo tiempo que está interrelacionando con el público, transcribiendo su propia historia, al mismo tiempo él está interpretando los personajes más importantes: Tarquino, el violador, el mismo William Shakespeare y la violada, Lucrecia. Pues miren ustedes, ya para ir terminando, el otro lenguaje, la música, para la obra ha sido minuciosamente tratada, la semiótica musical, el lenguaje musicalizado de las escenas ha corrido a cargo del compositor Juan Centeno y del técnico Alejandro Rodríguez. Ha supuesto un verdadero embellecimiento para la pieza. De otro lado, como otra pata fundamental, está la escenografía y las escenas iluminadas por el técnico de iluminación Javier Sanz. Él, con su forma, dirigido por mí, nos hemos adentrado en ese mundo casi onírico de los colores y unidos a los sentimientos poéticos, al lenguaje cromático y emocional que al final compone la pieza completa, la partitura completa de la obra de teatro. Estamos muy contentos, nos sentimos muy afortunados de poder estar inmersos en este proyecto, preestrenado, como quiero que sepan, con el ICAS, el Instituto de la Cultura y de las Artes del Ayuntamiento de Sevilla, y poco más podemos añadir. Les estamos agradecidos también a esa institución. Le agradecemos también a este Templo del Teatro, el Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía, y a su equipo,
a los que le debemos mucho por su acogida, su cariño siempre y su trabajo documental intasable. Solo me queda restaros que sería para nosotros un placer que vengáis a vernos, que creo que os vais a alegrar de ver esta propuesta y que vamos a seguir manteniéndoos informados de cómo va la gira y en qué lugares estamos representando. Muchísimas gracias, que vaya en este beso mi corazón y el de todo mi equipo, y hasta muy pronto.